Norte de África, marzo de 1943. El desierto de Túnez ardía bajo el sol implacable. Las tropas americanas acababan de sufrir una humillación devastadora en Kasserine Pass. Los alemanes los habían destrozado. Más de 6.000 bajas, 50 millas de retirada. Una derrota que hizo dudar al mundo entero si Estados Unidos podía realmente pelear contra la Wehrmacht. Pero un hombre llegó para cambiar todo eso. Su nombre era George S. Patton, y tenía un secreto que haría temblar a los alemanes. Había leído el libro de su enemigo, conocía cada táctica, cada movimiento, cada pensamiento del general más temido de Hitler, Erwin Rommel, el zorro del desierto. Y cuando finalmente se enfrentaron en el Guetar, lo que sucedió cambió el curso de la guerra. Esta es la historia de dos genios militares, de un libro que reveló demasiado, y de la batalla que demostró que conocer a tu enemigo es la clave de la victoria. Para entender esta historia debemos conocer primero al hombre detrás de la leyenda. Erwin Johannes Eugen Rommel, nacido en 1891 en Heidenheim, Alemania. No era un aristócrata prusiano como la mayoría de los generales alemanes. Era hijo de un maestro de escuela, un hombre común que se elevó por puro talento militar. En la Primera Guerra Mundial, Rommel fue un oficial de infantería extraordinario. Lideraba desde el frente, nunca desde atrás. Atacaba donde el enemigo menos lo esperaba. Usaba el terreno con genialidad y ganaba batallas imposibles con fuerzas inferiores. Sus hazañas en los Alpes italianos fueron legendarias. Con solo un puñado de hombres capturó miles de prisioneros italianos. Escaló montañas que se consideraban infranqueables. Apareció detrás de las líneas enemigas como un fantasma y ganó la medalla Pour le Mérite, la más alta condecoración militar de Alemania. Pero Rommel no solo peleaba guerras, las estudiaba, las documentaba, las analizaba, y en 1937 publicó un libro que cambiaría su vida. Se tituló Infanterie greift an, Infantería ataca en español. En ese libro Rommel describió en detalle minucioso todas las tácticas que había usado en la Primera Guerra Mundial, cómo usar las tropas de choque, cómo atacar con velocidad y sorpresa, cómo penetrar profundamente en territorio enemigo, cómo engañar y confundir, cómo ganar siendo superado en número. Fue un manual de genio táctico y se volvió un bestseller internacional. Los militares de todo el mundo lo estudiaron, incluidos los americanos, y en particular un joven oficial de tanques llamado George S. Patton. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Rommel ya era famoso. Hitler lo admiraba. Lo puso al mando de su guardia personal durante la invasión de Polonia. Y luego le dio algo aún mejor: el mando de una división Panzer para invadir Francia. Rommel tomó su 7ª división Panzer y la convirtió en la división Fantasma. Avanzaba tan rápido que incluso el alto mando alemán perdía su rastro. Atravesó las Ardenas donde los franceses dijeron que era imposible pasar con tanques. Cruzó el río Mosa bajo fuego intenso y corrió hacia el Canal de la Mancha, cortando en dos al ejército aliado. En 6 semanas, Francia cayó y Rommel se convirtió en una leyenda. El general más audaz de Hitler, el maestro de la guerra blindada. Entonces lo enviaron al norte de África para salvar a los italianos que estaban siendo destruidos por los británicos. Y allí Rommel creó su obra maestra. El Afrika Korps, bajo el mando de Rommel, se volvió la pesadilla de los aliados. Atacaba en las noches, aparecía donde nadie lo esperaba, usaba el desierto como un océano. Sus tanques se movían como barcos en alta mar. Rodeaba, flanqueaba, destruía. Los británicos lo apodaron el zorro del desierto, porque era astuto, impredecible, mortal. Ganó batallas contra ejércitos 3 veces más grandes. Llegó hasta las puertas de Egipto. El Cairo temblaba, pero Rommel tenía un problema: su libro. El libro que lo había hecho famoso. El libro donde había revelado todos sus secretos. Estaba siendo leído por sus enemigos. Y uno de esos enemigos era George Patton, George Smith Patton Jr., nacido en 1885 en California.
de una familia militar aristocrática que se remontaba a la Guerra de Independencia. Desde niño soñaba con ser un gran conquistador. Estudiaba a Napoleón, a Julio César, a Aníbal, memorizaba sus batallas, analizaba sus tácticas y sabía que estaba destinado a la gloria. En la Primera Guerra Mundial fue uno de los primeros comandantes de tanques de América. Peleó en Francia, fue herido, recibió medallas, pero la guerra terminó demasiado pronto para él. Pasó 20 años esperando otra oportunidad. Y durante esos 20 años hizo algo que pocos generales hacían. Estudió, leyó todo libro militar que pudo encontrar, en cualquier idioma: alemán, francés, italiano, ruso. Su biblioteca personal era legendaria. Ahora está donada a West Point, y entre todos esos libros había uno que Patton estudió con particular interés: Infanterie Graved and de Erwin Rommel. Lo leyó, lo releyó, lo anotó, lo analizó página por página, porque Patton entendía algo fundamental. Para derrotar a un enemigo, primero tienes que entender cómo piensa. Y el libro de Rommel era una ventana directa a su mente. Patton aprendió las tácticas de Rommel, el uso de tropas de choque, la penetración profunda, la velocidad sobre la fuerza, el ataque donde menos se espera, la explotación del éxito inmediato. Todo estaba ahí en el libro, escrito por el propio Rommel, y Patton lo memorizó. Cuando Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial, Patton finalmente tuvo su oportunidad. Lo enviaron al norte de África, primero a Marruecos con la Operación Torch en noviembre de 1942. Ganó esa campaña rápidamente, pero entonces llegó el desastre. En febrero de 1943, las tropas americanas en Túnez se enfrentaron por primera vez a los alemanes veteranos y fueron masacradas. La batalla de Kasserine Pass fue una humillación total. El general americano Lloyd Fredendall cometió todos los errores posibles. Dividió sus fuerzas, las dispersó, no mantuvo reservas, y cuando Rommel atacó, los americanos se desintegraron. Perdieron más de 6,000 hombres, cientos de tanques, miles de vehículos y 50 millas de territorio. El mundo se preguntó si los americanos podían realmente pelear. Eisenhower supo que necesitaba un cambio. Necesitaba un líder que pudiera restaurar la confianza. Un general que los soldados siguieran. Alguien que pudiera enfrentarse a Rommel. Y solo había un nombre para ese trabajo: George S. Patton. 6 de marzo de 1943. Patton tomó el mando del segundo cuerpo americano, y lo primero que hizo fue transformarlo completamente. Disciplina. Esa fue su primera palabra. Los soldados estaban desmoralizados, descuidados, sin uniforme apropiado, sin orgullo. Patton cambió eso inmediatamente. Ordenó que todos usaran casco, corbata, polainas. Si un soldado era sorprendido sin el uniforme correcto, era multado en el acto. $50. Una fortuna para un soldado raso. Los oficiales protestaron, los hombres se quejaron, pero Patton no cedió. Un soldado que se ve como soldado pelea como soldado. Gruñó. Y tenía razón. En días, la apariencia del segundo cuerpo cambió. Los hombres empezaron a caminar más erguidos, a sentirse orgullosos, a comportarse como guerreros. Pero Patton no solo cambió la apariencia, cambió las tácticas, estudió los reportes de Kasserine, identificó todos los errores y los corrigió uno por uno. Nada de dispersar las fuerzas. Las divisiones se mantendrían concentradas. Nada de defensas estáticas. El movimiento es vida, la inmovilidad es muerte. Nada de comandantes en la retaguardia. Los generales estarán al frente donde puedan ver y decidir. Y sobre todo velocidad. Atacar rápido, moverse rápido, explotar el éxito rápido. Exactamente como enseñaba el libro de Rommel, porque Patton había aprendido del maestro, y ahora usaría esas lecciones contra él. El plan de Patton era simple pero audaz. Atacaría hacia el este, hacia las montañas del Dorsal Oriental. Tomaría la ciudad de Gafsa, luego el oasis de El Guetar, y desde ahí amenazaría el flanco derecho de la línea Mareth, donde los alemanes se enfrentaban al octavo ejército británico de Montgomery.
Si funcionaba, obligaría a Rommel a dividir sus fuerzas, a debilitar su defensa contra los británicos, y daría a los aliados la oportunidad de aplastar a los alemanes entre dos ejércitos. Era el tipo de plan que Rommel mismo habría ideado. Audaz, arriesgado, pero potencialmente devastador. Patton sabía que sus hombres todavía no estaban listos. Después de Kasserine, la confianza estaba destrozada. Solo una de sus 4 divisiones, la primera de infantería, bajo el general Terry Allen, estaba lista para combate serio. La primera blindada era demasiado tímida, la 34 de infantería demasiado defensiva, y la nueva de infantería todavía no había visto combate real. Pero no había tiempo para esperar. Los británicos presionaban desde el este, y Patton tenía que actuar ahora. 17 de marzo. Las fuerzas de Patton avanzaron. La primera división de infantería tomó Gafsa casi sin resistencia. Los italianos se retiraron. Buen comienzo. 18 de marzo. Los Rangers de Derby tomaron el Guetar. De nuevo poca resistencia. Los italianos se retiraron a las colinas alrededor del pueblo, bloqueando el paso hacia la costa. Pero Patton no quería el pueblo. Quería atraer a los alemanes a una trampa. Y sabía exactamente cómo hacerlo, porque había leído el libro de Rommel. Sabía que Rommel siempre contraatacaba. Siempre. Nunca dejaba pasar una amenaza sin responder. Y un avance americano hacia su flanco derecho era exactamente el tipo de amenaza que Rommel no podría ignorar. Patton preparó su trampa. Posicionó la artillería en las colinas, camuflada, oculta. Los destructores de tanques los escondió también. Y esperó, como un cazador esperando a que la presa caiga en la red. 22 de marzo por la noche. La inteligencia americana interceptó comunicaciones alemanas. La 17ª División Panzer estaba en movimiento. Se dirigía hacia el Guetar. El contraataque vendría al amanecer. Patton sonrió, lo sabía. Había leído el libro, sabía exactamente lo que harían. 23 de marzo, 4 de la mañana. Los soldados americanos en el Guetar escucharon un rugido lejano. Motores de tanques, muchos motores. Los Panzers venían. A las 6 de la mañana, 50 tanques alemanes emergieron del paso de montaña. Panzers Mark XIII y Mark IV. Los mejores tanques de Alemania. Detrás de ellos, infantería motorizada en semiorugas. Motocicletas con sidecars. Cañones autopropulsados de 88 mm. Una fuerza formidable. 6.000 hombres. Comandados por el general Friedrich von Broich, un veterano del Afrika Korps, entrenado por Rommel personalmente. Los alemanes atacaron exactamente como Rommel había enseñado en su libro. Velocidad, agresión, penetración profunda. Las motocicletas cargaron primero, buscando las posiciones americanas, luego los semiorugas. La infantería desmontó bajo el fuego de cobertura de los 88 mm. Y finalmente, los Panzers, rodando hacia adelante como un martillo de acero, exactamente como en el libro. Pero Patton había leído ese libro también, y había preparado la respuesta perfecta. Cuando los Panzers entraron al valle de El Guetar, se encontraron en un matadero. La artillería americana abrió fuego desde las colinas, docenas de cañones, disparando simultáneamente. Las explosiones cubrieron el valle. Los Panzers intentaron avanzar, pero el terreno trabajaba contra ellos. El valle era estrecho. Las colinas a ambos lados canalizaban el ataque. Los alemanes no podían flanquear, no podían maniobrar. Solo podían avanzar directamente hacia el fuego americano. Y entonces aparecieron los destructores de tanques, el 601 Batallón de Destructores de Tanques, equipados con cañones de 75 mm montados en chasis móviles. Estaban camuflados en posiciones preparadas, invisibles hasta que abrieron fuego, y cuando lo hicieron fue devastador. A 500 metros de distancia dispararon a los costados de los Panzers, donde la armadura era más delgada. Panzer tras Panzer estalló en llamas. La infantería alemana intentó asaltar las colinas, pero los Rangers y la infantería de la primera división los detuvieron. Combate cuerpo a cuerpo, sangriento, brutal. Los alemanes eran buenos, veteranos,
Pero los americanos tenían la ventaja del terreno y la determinación de redimirse después de Kasserine. Durante 6 horas la batalla rugió. Los alemanes atacaron una y otra vez, perdiendo tanques, perdiendo hombres, pero sin poder romper las defensas americanas. Finalmente, a mediodía, el general von Broich ordenó la retirada. Había perdido la mitad de sus tanques, cientos de hombres, y no había ganado ni una pulgada de terreno. Los americanos habían ganado su primera victoria real contra los alemanes. Y Patton estaba eufórico. Mientras observaba el campo de batalla desde su puesto de comando, murmuró las palabras que se volverían famosas. Rommel, bastardo magnífico, leí tu libro. Era su momento de triunfo. Había usado las propias tácticas de Rommel contra los alemanes. Había convertido el libro del maestro en su arma y había demostrado que los americanos podían pelear. Pero había un problema. Un detalle que Patton no sabía. Rommel no estaba ahí. 9 de marzo de 1943, 2 semanas antes de la batalla de El Guetar. Erwin Rommel había abandonado África. Hitler lo había llamado de vuelta a Alemania. Rommel estaba enfermo, exhausto. Había peleado en el desierto durante 2 años, sin descanso, sin refuerzos adecuados, sin los suministros que necesitaba, y su salud se había quebrado. Sufría de ictericia, presión arterial peligrosamente alta, problemas estomacales severos. Los médicos le ordenaron volver a casa, y Hitler estuvo de acuerdo. Pero antes de irse, Rommel le advirtió al alto mando alemán: Túnez no puede ser defendida. No tenemos suficiente combustible. No tenemos suficientes municiones. Los aliados controlan el aire y el mar. Deberíamos evacuar ahora mientras todavía podamos salvar a nuestros hombres. Pero Hitler se negó. No se retira ni un paso. Lucha hasta el último hombre. Rommel sabía que era una orden de muerte para el Afrika Korps, pero no podía desobedecerla. El mando en África pasó al general Hans-Jürgen von Arnim, un oficial competente pero no un genio como Rommel, y fue von Arnim quien ordenó el contraataque en El Guetar, usando las tácticas que Rommel había perfeccionado, pero sin el genio de Rommel para adaptarlas. Entonces, cuando Patton gritó «Rommel, bastardo magnífico», leí tu libro estaba técnicamente equivocado. No había derrotado a Rommel. Había derrotado las tácticas de Rommel, ejecutadas por los subordinados de Rommel, lo cual en cierto sentido era aún más impresionante, porque demostró que Patton no solo entendía las tácticas, entendía los principios detrás de ellas, y podía anticiparlas incluso cuando las ejecutaban otros comandantes. Pero ¿qué pensó Rommel cuando se enteró de la derrota en el Guetar? ¿Qué dijo cuando descubrió que los americanos habían estudiado su libro y lo habían usado contra él? En su hotel en Alemania recuperándose, Rommel recibió los reportes de Túnez, la 10ª Panzer rechazada en el Guetar, pérdidas severas, los americanos luchando mucho mejor que en Kasserine, y el nombre que aparecía en todos los reportes: Patton. Rommel conocía ese nombre, había estudiado a los generales americanos, sabía que Patton era un comandante de tanques, un estudiante de historia militar, y cuando leyó los reportes tácticos de El Guetar, reconoció algo: sus propias tácticas, reflejadas de vuelta hacia él, como mirar en un espejo. Los alemanes habían atacado con velocidad y agresión, pero los americanos habían estado esperando, en posiciones preparadas, con artillería oculta, con destructores de tanques camuflados, usando el terreno perfectamente, exactamente como Rommel lo habría hecho. En su defensa, Rommel escribió en su diario: he subestimado a los americanos. Después de Kasserine pensé que eran inexpertos y torpes, pero bajo un buen liderazgo son formidables. Este Patton parece entender la guerra móvil, pelea como un alemán. En conversaciones privadas con su ayudante, el capitán Aldinger Rommel fue más específico. Patton ha leído Infanterie Greift an, dijo Rommel. Puedo ver mi propia doctrina en sus movimientos. Usa la velocidad, la sorpresa, el terreno. Está bien entrenado en nuestros métodos. Y luego añadió algo que sus ayudantes recordarían por años. Mi libro fue un error. Revelé demasiado. Le di a mis enemigos las llaves de mi pensamiento.
y ahora están usando esas llaves contra nosotros. No era amargura en su voz, era reconocimiento profesional. Rommel respetaba a los buenos comandantes sin importar de qué lado estaban, y reconocía que Patton era bueno. Pero también había preocupación, porque Rommel entendía las implicaciones. Si los americanos podían derrotar tácticas alemanas en el Guetar, podían derrotarlas en cualquier parte. El mito de la invencibilidad alemana se había roto, y una vez roto, nunca podría ser restaurado completamente. Rommel nunca regresó al norte de África. Su siguiente comando sería en Francia, preparando las defensas contra la invasión aliada que sabía vendría. Y cuando esa invasión llegó en junio de 1944, se enfrentaría de nuevo a Patton, en Normandía. En la carrera a través de Francia, dos genios jugando ajedrez mortal a través de Europa. Pero esa es otra historia. Por ahora lo que importa es esto. En el Guetar Patton demostró que había aprendido las lecciones del maestro y que podía superarlo. La batalla de El Guetar no terminó la campaña de Túnez. Eso tomaría otro mes. Pero cambió todo. Cambió cómo el mundo veía al ejército americano. Cambió cómo los alemanes veían a sus oponentes. Y cambió cómo Patton se veía a sí mismo. Después de El Guetar, los americanos no eran más los novatos torpes que habían sido masacrados en Kasserine. Eran guerreros que podían enfrentarse a los mejores de Alemania. Y ganar. La moral se disparó. Los soldados caminaban con la cabeza alta. Habían probado que podían pelear. Los británicos que los habían menospreciado después de Kasserine tuvieron que reconsiderar. Montgomery tuvo que admitir, aunque a regañadientes, que los americanos bajo Patton eran una fuerza seria, y los alemanes. Los alemanes aprendieron a temer el nombre de Patton. Antes lo conocían solo de reputación. Ahora lo conocían por experiencia, y esa experiencia era aterradora. Pero el Guetar también reveló algo más profundo. Reveló el poder del conocimiento. Patton había ganado no solo con tanques y artillería, había ganado con su mente, estudiando, leyendo, aprendiendo. Conocía a su enemigo mejor que el enemigo se conocía a sí mismo, porque había leído el libro de Rommel, había entendido sus principios y los había convertido en armas. Esta es una lección que trasciende la guerra. En cualquier campo, en cualquier competencia, conocer a tu oponente es ventaja decisiva. Y Patton lo sabía mejor que nadie. En los días después de El Guetar, Patton continuó presionando. Ordenó ataques contra las colinas italianas alrededor del valle. La colina 369, la colina 772. Batallas brutales. Los italianos pelearon fieramente. Llamaron refuerzos alemanes. La 21ª División Panzer. El progreso se volvió lento, sangriento. Pero Patton no cedía. Cada colina tomada, cada metro ganado, era otro paso hacia la victoria. 6 de abril de 1943. El octavo ejército británico de Montgomery rompió las líneas del eje en la batalla de Wadi Akarit. Las fuerzas alemanas e italianas comenzaron una retirada general hacia el norte, hacia Túnez capital, donde harían su última resistencia. Las tropas de Patton corrieron por la carretera abandonada hacia Gabés, y ahí se encontraron con las fuerzas británicas. La campaña de Túnez estaba llegando a su fin. 13 de mayo de 1943. Las últimas fuerzas del eje en el norte de África se rindieron. Más de 250.000 prisioneros, alemanes e italianos. Una derrota masiva para Hitler, comparable a Stalingrado. El norte de África estaba perdido, y Rommel había tenido razón. Debieron evacuar cuando todavía podían. Ahora esos hombres irían a campos de prisioneros, en vez de estar defendiendo Europa. Para Patton el Guetar fue solo el comienzo. De ahí iría a Sicilia, luego a Francia, a través de Europa como un huracán. Pero siempre recordaría esa primera victoria real, la batalla donde demostró que podía vencer a los mejores de Alemania, usando sus propias tácticas contra ellos. Y todo porque había leído un libro, Infanterie greift an, Infantería ataca, el libro de Rommel publicado en 1937. Fue uno de los libros militares más influyentes del siglo XX, pero también fue una de las mayores ventajas inadvertidas
que los aliados tuvieron, porque Rommel, en su deseo de educar y de compartir su conocimiento, había revelado demasiado. Había mostrado exactamente cómo pensaba, cómo analizaba el terreno, cómo tomaba decisiones, cómo explotaba oportunidades. Todo estaba ahí en blanco y negro para que cualquiera lo leyera. Y oficiales como Patton lo leyeron ávidamente. No solo leyeron, estudiaron, analizaron, practicaron. Y cuando llegó el momento de enfrentarse a Rommel o a sus tácticas estaban preparados. Conocían los patrones. Podían anticipar los movimientos. Era como jugar póker contra alguien cuyas cartas puedes ver. Pero el libro también tuvo otro efecto. Creó una especie de hermandad entre comandantes profesionales. Rommel respetaba a los buenos generales enemigos, y ellos lo respetaban a él. Patton, después de la guerra, dijo que habría sido un honor pelear directamente contra Rommel, comandante contra comandante, como en los torneos medievales. Montgomery también expresó respeto por las habilidades de Rommel, incluso mientras luchaba contra él. Había algo de caballerosidad en esa generación de generales, un reconocimiento mutuo del arte de la guerra, que trascendía las ideologías. Rommel nunca terminó su segundo libro, Panzer Greift an, Tanques atacan. Había comenzado a describirlo basándose en su experiencia en el norte de África. Habría sido una obra maestra sobre guerra blindada, pero la guerra lo consumió, y luego su muerte en 1944 lo silenció para siempre. Algunos dicen que es una suerte que nunca terminara ese libro, porque habría dado a los aliados aún más ventajas. Otros dicen que es una tragedia, porque el conocimiento militar de Rommel sobre guerra de tanques era invaluable, y se perdió. Lo que sí sobrevivió fueron sus diarios y notas, publicados después de la guerra como Los papeles de Rommel, editados por el historiador británico Liddell Hart. Y ahí también Rommel reveló mucho, sobre sus batallas, sus decisiones, sus pensamientos, y los generales de las siguientes generaciones los estudiaron, aprendiendo de Rommel incluso décadas después de su muerte. Esta es una de las grandes ironías de la Segunda Guerra Mundial. Los dos generales más famosos de la Guerra Occidental, Patton y Rommel, nunca se enfrentaron directamente. En Elgetar, Rommel ya se había ido. En Normandía, Rommel estaba en el muro atlántico, mientras Patton todavía estaba en Inglaterra. Cuando Patton finalmente desembarcó en Francia, Rommel había sido gravemente herido, ametrallado por un avión aliado y poco después forzado a suicidarse por Hitler, por su supuesta participación en el complot para asesinar al Führer. Entonces nunca hubo ese enfrentamiento épico, ese duelo de titanes, que ambos probablemente habrían disfrutado, porque eran almas gemelas de cierta manera. Ambos guerreros natos, ambos estudiantes de historia, ambos líderes desde el frente, ambos despreciados por sus superiores por ser demasiado agresivos, demasiado independientes, demasiado audaces. Patton dijo una vez que le gustaría encontrarse con Rommel en el desierto, solo ellos dos en sus tanques, saludarse, brindar y luego pelear hasta que uno ganara. El ganador decidiría el resultado de toda la guerra. Era fantasía, por supuesto. Las guerras no se pelean así, no desde los tiempos de los campeones homéricos, pero revela algo sobre cómo Patton veía la guerra, como un arte, una competencia entre profesionales, no solo carnicería industrial, y Rommel probablemente habría sentido lo mismo. Ambos hombres eran anacronismos, guerreros del pasado nacidos en el siglo equivocado, donde las guerras se ganaban con producción industrial, no con genio individual. Pero aún así dejaron su marca. Sus batallas se estudian todavía. Sus tácticas se enseñan. Sus nombres resuenan. La historia de Patton leyendo el libro de Rommel nos enseña lecciones que van más allá de la guerra. Primera lección. Conoce a tu competencia. Estudia a tus rivales. Lee sus libros. Entiende cómo piensan, no para copiarlos, sino para anticiparlos, para estar un paso adelante. Patton no copió a Rommel. Usó el conocimiento de las tácticas de Rommel para preparar la defensa perfecta. Segunda lección. Nunca dejes de aprender. Patton tenía 57 años en el Guetar,
Podría haber dependido solo de su experiencia, pero seguía estudiando, leyendo, analizando. El aprendizaje continuo fue su ventaja. Tercera lección: prepárate antes de actuar. Patton no atacó impulsivamente. Preparó el terreno, posicionó sus fuerzas, anticipó la respuesta enemiga, y cuando el enemigo cayó en la trampa, estaba listo. Cuarta lección: convierte las fortalezas del enemigo en debilidades. Las tácticas de Rommel eran su fortaleza, pero Patton las convirtió en debilidad, porque predecibles. Una vez que conoces el patrón puedes romperlo. Quinta lección: el conocimiento es poder, más que tanques, más que aviones, más que soldados. El conocimiento de cómo piensa tu oponente es la ventaja más poderosa, y Patton la explotó perfectamente. Estas lecciones aplican a negocios, a deportes, a política, a cualquier campo competitivo. Los principios son universales. Y Patton nos los mostró en el Getar.14 de octubre de 1944. Erwin Rommel estaba en su casa en Herrling, en Alemania, recuperándose de las heridas del ataque aéreo de julio. Su cráneo había sido fracturado, pero estaba sanando. Pronto podría volver al servicio activo, o eso pensaba. Ese día 2 generales de Berlín llegaron a su casa. Traían un mensaje de Hitler. Rommel había sido implicado en el complot del 20 de julio para asesinar al Führer. Las evidencias eran circunstanciales. Rommel probablemente sabía del complot, pero no participó activamente, no importaba. Hitler quería que muriera. Los generales le dieron una opción. Podía ir a juicio, ser humillado públicamente, ejecutado como traidor. Su familia sufriría. O podía tomar veneno ahora, morir en 15 minutos, y sería declarado muerto por sus heridas. Héroe de guerra. Su familia recibiría pensión completa. Rommel eligió el veneno. Se despidió de su esposa Lucie, subió al coche con los generales, y en el camino tomó la cápsula de cianuro. 15 minutos después estaba muerto. El zorro del desierto, el general más famoso de Alemania, asesinado por su propio gobierno, recibió un funeral de Estado, con todos los honores. Hitler envió una corona. ¡Qué hipocresía! Cuando Patton se enteró de la muerte de Rommel, quedó en silencio por un momento. Luego dijo: era un soldado magnífico. Merecía mejor muerte, en combate, no asesinado por políticos. Y tenía razón. Rommel merecía morir como guerrero, no como víctima de las paranoias de Hitler. Lo que Rommel dijo, cuando Patton usó su propio libro contra él. Esta es más que una historia de batalla. Es una historia sobre el poder del conocimiento, sobre la importancia de estudiar a tus adversarios, sobre cómo la información puede ser el arma más poderosa. Rommel escribió Infanterie greift an para educar, para compartir su genio táctico, y lo hizo brillantemente. Pero al hacerlo también armó a sus enemigos, les dio las llaves de su mente, y comandantes como Patton usaron esas llaves. Cuando Rommel supo que Patton había usado su libro contra él, no hubo amargura, hubo reconocimiento profesional, respeto entre guerreros, y la comprensión de que había revelado demasiado. El Getar fue la primera gran victoria americana contra Alemania, pero no fue suerte, no fue superioridad numérica, fue conocimiento, preparación y genio táctico. Patton había estudiado al maestro, y cuando llegó el momento superó al estudiante. Esta batalla cambió el curso de la guerra en el norte de África. Demostró que los americanos podían pelear, que podían ganar, y que tenían en Patton un comandante tan bueno como cualquiera en el mundo. 2 genios militares. Rommel el maestro, Patton el estudiante. Uno escribió el libro, el otro lo leyó. Y cuando finalmente sus tácticas chocaron en el desierto de Túnez, el estudiante ganó. No porque fuera mejor guerrero, sino porque había hecho su tarea, había leído el libro y lo había convertido en su arma. Esta es la historia de cómo un libro cambió una batalla y tal vez una guerra.